sobre estos dos equipos. Podemos estar ante un partido muy interesante entre dos equipos muy igualados. El público ya ha tomado asiento, preparado para disfrutar este partido. Le quita el esférico sin contemplaciones. ¡Qué habilidad! ¡Qué calidad! No hay quien le quite el esférico. Tienen que cerrar mejor los huecos en defensa. Su posición es que rápida estaba el portero, parecía un gol cantado. Menos atención a las buenas paradas que a los goles, pero esto ha sido sensacional. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. El balón consigue llegar al área. Pueden sacar partido de ese saque. El portero atrapa con mucha seguridad. Le da el esférico a un compañero. Evita el peligro con un buen patadón. El peligro merodea el área de penalti. Ese pase puede ser bueno. Centrará. El guardameta adivinó la intención del rival. Ha pitado falta. El balón sale por la línea de fondo y será saque de meta. Ese pase puede llevar peligro. Buen balón en ataque. Evita el peligro en el último momento. ¡Qué oportunidad! Se lleva el balón dividido. Ojo que se ha puesto entre el balón y la portería. El balón se va fuera por línea de fondo. Saque de esquina. El esférico va directamente a las manos del portero. Se ha pasado 3 cuartos con ese pase. El balón llega a la zona de peligro. Está obligado a tirar. Parece que alcanza, pero tiene un imán en las manos. Lo tiene todo. Los pierde el portero y para el gol. Controla el cuero con el pecho. Primer gol del encuentro. Ha marcado el primero. Veremos si se comporta como un verdadero devorador de balón. ¿Para qué esperar más? Habrá pensado un lanzamiento a puerta, un chicharro.
esférico. Hay muchas opciones de robarla tirándose abajo como él lo ha hecho. A ver cómo acaba esto. ¡Gol! ¡Calidad en la definición del gol! Me da que no va a ser el único gol que meta en el partido. El empate que sube al marcador y estamos como al principio. El partido se iguala con este empate a 1. No les ha dado la menor oportunidad. El balón traspasa la línea de cal y será por tanto saque de banda. Su acción ha sido vital. La conexión ha sido perfecta. Buen partido de la defensa. No queda mucho tiempo para acabar el primer periodo y continúa el empate en el marcador. Todos los esfuerzos se están centrando en defensa. Ese corte impide lo que parecía una clara ocasión de gol. Ha dejado la tarjeta para otro día, pero la falta merecía por lo menos la cartulina amarilla. Esa posición es realmente peligrosa. Sale de puño y despeja el balón sin mayores problemas. Intentarán aprovechar este saque de esquina. Este córner lleva peligro. El esférico se pierde por un costado. Le pasa el balón a un compañero que merece la pena recordar del primer tiempo, Paco. La verdad es que, aunque el marcador no lo refleje, ha habido muchas ocasiones en esta primera parte. Tiene. Seguro que esta segunda parte nos depara mucha emoción y buen juego. La defensa consigue parar el ataque. Buen trabajo para desmontar el ataque contrario. Bien defendido. Puede tocarla con tranquilidad. El portero rechaza con los pies. Se mantienen las tablas en el marcador gracias al guardameta. Impide que los delanteros consigan su objetivo. Saque lateral. El jugador que progresa como si estuviera en un slalom de esquí. La defensa manda el balón al campo contrario. ¿Qué daño le han hecho? El árbitro para el juego, indica la infracción. ¡Ojo que puede chutar! El portero debería sentirse culpable por ese gol. Estaba muy mal colocado. Todo lo que toca se convierte en gol. Ya ganan por 2-1. Robo en la línea de medios y posibilidad de contraataque.
Atención, que puede finalizar la jugada en gol. Rechaza el tiro con eficacia. Veamos si sacan partido de este saque de esquina. Han dejado el balón en una posición excelente. El portero corta la trayectoria del balón. Manda el balón a campo contrario. Buen despeje. La zaga ha estado sobresaliente. El pase no llega a su destino. El ataque acaba muriendo a los pies del defensa. Pondrán el balón en juego desde la banda. No hay tarjeta, pero el colegiado indica falta clara. El balón sale por línea de fondo, por tanto, saque de puerta. El saque de puerta ya está al aire. Despeja el cuero. No sé cómo, pero el balón ha llegado a su destino. No va a ser fácil romper esa maraña defensiva montada por el técnico. El balón sale por banda y será saque lateral. Se la robó, la saca por la puntita. El saque de banda puede ser productivo. No ha medido bien la entrada y eso le puede valer una amonestación. Desde luego le ha hecho daño y por ello va a haber la cartulina amarilla. Sí, parece estar lesionado y el infractor encima solo ve la amarilla. El jugador lesionado ha tenido que ser sustituido. ¡Qué cerquita! El balón ha bajado el larguero. El portero pone el balón en juego. Buena entrada y posibilidad de contraataque. Todos se lanzan al ataque. ¡Gol! Han marcado el primero. Veremos si se comporta como un verdadero depredador del área. ¿Para qué esperar más? Habrá pensado un lanzamiento a puerta, un chicharro. No hay forma de arrebatarle la pelota. Le ha salvado la vida a su equipo. Saque desde el lateral. Para ser un saque de banda ha llegado muy lejos. Evita el peligro con ese despeje. El ataque muere en el área. Adelanta el balón hacia una buena posición. Consigue detener el ataque justo a tiempo. Se acerca al final del partido y aquí, de momento, todavía no hay nada decidido. Estaba perfectamente situado para interceptar el esférico.
Buen marcaje de la zaga. Sacan al centro. Ahora el balón es suyo. ¡Qué gran control! A ver qué centro le sale. El meta.